Me toca a mí. Vamos con otro de los grandes Monty Pythons, con Terry Jones, que también le gustaba eso, la dirección, y una de las películas más conocidas que ha dirigido él en solitario es Eric el Vikingo, la dirigió en el 89. Es una película en la que salen algunos Monty Python en pequeños papeles. Destaca John Cleese haciendo un papel malvado, aunque el protagonismo es para Tim Robbins totalmente. Cuenta es una película que se centra mucho en las leyendas vikingas, en la que mezcla elementos históricos mínimos con muchos más mitológicos, siempre con mucho humor. Es mucho más Monty Python's Eric el Vikingo que la Vista del Reino, a pesar de que es del 89, mucho más tarde, y a pesar de que en realidad no hay muchos Monty Pythons en el proyecto. Eh, pero tiene un punto muy Monty Python menor, si lo comparamos con las películas de los Monty Python, es una película menor, pero que la mezcla entre comedia y parte histórica, a lo que hablábamos antes, yo creo que funciona mejor que La Vista del Reino, aunque La Vista del Reino sea una película mejor ambientada y sea más visualmente sea más cañera, más sorprendente, ¿no? Eh, yo básicamente diría eso. Es una película que yo en su momento la vi de adolescente y me encantó. O sea, es de las que vi alquilado en el videoclub, que además esta la vi más o menos cuando salió. O sea, que ahí sí que llegué para verla a tiempo en el momento. Y que sorprendentemente es una película que es coproducción inglesa y sueca. De la misma productora que las películas de Bergman. No sé, un dato tonto, pero que está ahí. Y que es una película que no es una gran película, pero que para pasar un rato está bien. O sea, te Bueno, ríes, te ríes con las bueno, aventuras de los vikingos. Bergman también tenía su lado cómico. Sí, sí, ¿eh? Y su lado vikingo. Hombre, no, tiene comedias. El señor Bergman tiene comedias. ¿Ves? ¿Ves? Sí, ¿Ves? sí. Algunas, sobre todo en la primera mitad de su carrera, pero sí, sí, tiene. Y no sé, ¿queréis decir alguna cosa más? Sí, a mí es una película que me gusta bastante. Coincido en que es menor, comparado con lo que hemos visto hasta ahora de Monty Python, creo que es menor, pero creo que está realmente bien. Yo creo que es una película notable. Yo creo que hay que resaltar que está muy bien dirigida y te demuestra que Terry Jones era muy buen director y te hace preguntarte por qué no tuvo una carrera más larga o estable, ¿no? Porque realmente se le daba bien. Y coincido totalmente contigo en que tiene un humor muy Monty Python. Aquí se nota que Terry Jones, es verdad lo que decían de él, ¿no? Que era el que mejor sabía entender el humor Monty Python y qué era, y qué era Python y qué no era Python. Eso cuando hablemos luego de la que tuvo Han Chapman, se nota descaradamente, de que quien tenía pillado el punto era Terry Jones y no Chapman, por ejemplo. Entonces tiene algunos puntos de humor que me hacen mucha gracia, por ejemplo, ese hombre que quiere convertir a los vikingos al cristianismo, ¿no? Y que dice que la única vez que consiguió Ah, convertir a uno fue al budismo por error, ¿no? Y eso es muy Monty Python, por ejemplo, ¿eh? Ese tipo de humor tan raro es muy Monty Python. Terry Jones tiene un papel pequeño que me parece muy simpático, ¿no? Muy gracioso. Y no sé, a mí me recuerda un poco en cuanto a tono al primer Terry Gilliam de. No la bestia del reino, sino más bien Héroes del Tiempo, en la mezcla un poco de aventuras con humor un poco surrealista. Yo creo que es un poco en esas coordenadas, pero sí, estando por debajo. Terry Gilliam ya en los Héroes del Tiempo está ya muy por encima de Terry Jones y Eric el Vikingo. Pero yo creo que el tono es bastante parecido. Es curioso que dos directores, o sea, que los dos Python tuvieran aquí un estilo muy parecido, ¿no? Y el rollo de aventuras tan antigua usanza también es muy Terry Gilliam. Entonces, la veo muy similar a lo que hacía el otro Terry. Y no sé. Así en general es una pasa que película que con, sí que recomiendo y. ¿Bien? pasa que con más humor, con un humor más Monty Python que las películas de Terry Gilliam. Claro, es que Terry Jones era mucho más guionista, humorista que Terry Gilliam. Terry Gilliam, él no tenía una formación de comediante como Terry Jones. Entonces es normal que Gilliam se sienta más cómodo con películas más serias, con toques de humor, y Terry Jones se sienta más cómodo con comedias bien hechas. Y bueno, en ese aspecto, pues eso, creo que es una película muy interesante. Y creo que es una película que
equilibra bien una historia sencilla pero entretenida, interesante, con los gags. Lo que hablábamos, por Sí, ejemplo, está bien equilibrado. Pero vosotros creéis Pues una cosa. Vosotros que las habéis visto y yo no, por ejemplo, y tengo la inocencia del espectador que no conoce el tema. ¿Vosotros creéis que cuando el público acostumbrado a Monty Python veía o ve una película como Eric el Vikingo o como La Bestia del Reino, se llevaba una decepción cuando esperaba ver otra cosa o salía satisfecho del cine o mm, porque se habían colmado sus expectativas? yo te puedo contar lo que yo sentí cuando era un adolescente, que era un friki más, un adolescente más, que veía sus películas y le gustaba. O sea, antes de que fuese el tío chungo que soy hoy en día, ¿no? Porque hoy en día difícilmente puedo ponerme a mí mismo como ejemplo de espectador medio, ¿no? Pero entonces sí. Y yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de La Bestia del Reino, que me decepcionó un poco, pero encontré las cosas suficientes como para pensar que merecía la pena verla. Y yo, Eric el Vikingo, me encantó. O sea, yo con Eric el Vikingo me lo pasé muy bien. Pero es una película que yo creo que si la hubiera visto de adulto directamente, me hubiera gustado menos de lo que me gusta ahora, que recuerdo lo que sentí viéndola cuando era un adolescente. O sea, es menor, pero sí que merece la pena. O sea, yo creo que es algo complementario. No creo que los fans Monty Python. de Monty Python flipen con las películas que hicieron después, pero ni con Wanda, o sea, con ninguna. Pero es como disfrutar pequeñas dosis y están bien. O sea, yo creo que como fan está bien verlas. a mí me parece un tema muy, muy interesante porque el gran problema que tuvieron los Terrys es que querían huir del rollo Monty Python, ¿sabes? Ambos querían tener un estilo propio y querían reafirmarse como artistas sin necesidad de recurrir a la etiqueta Monty Python. Y es algo por lo que tuvieron que luchar ambos. Terry Gilliam al final lo consiguió con creces, como sabemos, ¿no? Pero con La Bestia del Reino, en su época, tengo entendido que decepcionó bastante a los fans porque, pues claro, los fans habían visto Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. El listón está muy alto a nivel de humor, porque esa película es divertidísima. Y La Bestia del Reino, ya hemos comentado, lo mejor es la ambientación, el humor no funciona tanto. Entonces, claro, los fans iban a verla viendo a Michael Palin, los publicistas la venderían como una película de Monty Python, el chasco era inevitable. Luego ya con Héroes del Tiempo y demás, supongo que ya se notaría un poco más que iba por otro camino. Con Eric el Vikingo, yo veo bastante claro que Terry Jones también quería desmarcarse de los Monty Python. El hecho de que el protagonista no sea ningún Python, por ejemplo, o que usa pocos miembros del grupo, solo salen John Cleese y él. Y John Cleese apareció a última hora porque originalmente el papel del villano se ve que lo iba a hacer Jack Lemmon, curiosamente, un Jack Lemmon ya envejecido, y a última hora no pudo participar. Y John Cleese apareció a última hora como favor a Terry Jones, un colegueo. Pero ya se notaba que Terry Jones quería que la gente fuera de sus películas no por ser un ex Monty Python, sino por ser Terry Jones. Entonces, yo Eric el Vikingo sí que la he visto de adulto, siendo fan de Monty Python, y a mí me gustó. Pasa que también me gusta mucho Terry Gilliam y es una película con un punto muy Gilliam, en plan de aventuras, humor absurdo. Yo creo que un fan de Monty Python que las ve ahora, La Bestia del Reino, yo creo que así asa, como dice Raúl, hay cosillas que agarrarse de humor absurdo. Por ejemplo, los caballeros cuando juegan al escondite, hacen un torneo para elegir un caballero, pero como se matan todos, se van a quedar sin caballeros, deciden hacer un torneo para elegir el ganador jugando al escondite. Con eso me partí de risa y es muy Monty Python. Pero no hay muchos gags tan buenos como ese, también hay que decirlo. Y en cambio, el Ricky Vikingo, yo creo que sí que alguien que sea fan del grupo sí que tendrá mucho más al que agarrarse. Aparte de que es mejor película, hay muchos diálogos muy Monty Python. La escena inicial en la que Eric quiere violar a una mujer porque están atacando un pueblo y matan y violan a mujeres y no puede porque es muy tímido, es muy Monty Python, la situación muy violenta y muy extraña. Y los personajes también. ¿Sabes? Yo creo que, en resumidas cuentas, que con Eric el Vikingo no es lo mismo, pero creo que sí que saldrían satisfechos, creo yo.